que sumar a alguna de las dos comisiones de trabajo para que vos comiences a realizar los trabajos prácticos en grupo. Así que fíjate, no sé si conoces a alguno de los integrantes, a tus compañeros de... Sí, conozco, ya veo acá los nombres, conozco a dos, así que ya vamos a Bueno, estar hablando. perfecto. Entonces sumate al grupo que vos quieras y comenzá a realizar las actividades prácticas. Dale, Bueno, Augusto, entonces ante cualquier duda estamos a tu disposición, obviamente, y las clases se van a desarrollar, bueno, todos los miércoles a las 18 horas, vamos a grabarlas y vamos a realizar un disparador de teoría y acto seguido explicaremos el módulo de actividades prácticas para que ustedes empiecen a desarrollar los ejercicios que podrán ser de respuesta única o análisis de casos. genial. Bueno, bárbaro entonces, Augusto. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a Augusto a la cursada de gestión ambiental y la clase del día de hoy vamos a posicionarnos en nuestro cronograma de actividades, toda la pantalla. Bueno, la clase del día de hoy, de acuerdo al cronograma de actividades que corresponden al 31 de marzo, tenemos la teoría y práctica del módulo 1, parte B. La clase pasada tuvimos la teoría del módulo 1, parte A, y queda para la clase del miércoles que viene la teoría y práctica del módulo 1, parte C, para completar entonces todos los temas relacionados con este módulo número 1, cuyo el tema del día de hoy tiene que ver entonces con derecho ambiental, superposición y dispersión de normativa a nivel provincial, nacional y local, o sea, llámese a nivel jurisdicciones municipales, marco normativo vigente, principales leyes y normas complementarias. Y los quedaría para la clase del miércoles próximo, con los que les estaba comentando, terminar el módulo número 1, parte C, con responsabilidad ambiental empresaria y ética ambiental. Este es el tema del día del miércoles próximo para completar todo lo que hace al módulo 1. Entonces, hecho esta aclaración, he notado que han realizado entregas del trabajo práctico 1, parte A. ¿Han tenido alguna duda o consulta más allá de las que me han realizado en el foro? Y que yo todavía no he corregido los trabajos prácticos, pero en breve realizaré la devolución para verificar si han realizado los ejercicios correctamente. Pero más allá de eso, les pregunto si hay alguna duda o consulta que quieran hacer respecto a la primera clase. 15 días atrás, dado que el miércoles pasado hemos tenido feriado nacional. Les pregunto si hay alguna duda o consulta antes de empezar. Nosotros estamos en proceso todavía, pero si hay alguna, la hacemos por el foro. Perfecto, Tomás. Así que cualquier duda, obviamente. Asimismo, Augusto, todas las dudas o consultas las canalizamos a través del foro de consultas de cada uno de los módulos del tema que se esté tratando. Y nada más por el momento en cuanto a entonces a consultas y dudas, y comenzamos a realizar el disparador de teoría del tema del día de hoy, que tiene que ver con legislación ambiental. Entonces, esperen que está un poquito lento. Bueno, el marco legal que hace a las cuestiones ambientales en la República Argentina suman más de 3.200 normas sancionadas y vigentes
vinculadas con el cuidado del medio ambiente, entre tratados nacionales, leyes, decretos en cuanto a leyes de orden dictatorial, resoluciones, ordenanzas municipales y en cuanto a tratados, tratados internacionales. Por eso el marco normativo es muy amplio. El origen, vamos a hablar ahora a continuación del origen del derecho ambiental, que tuvo comienzos a partir de los principios rectores que tienen que ver a nivel nacional con, allá por 1878, con la primera ley que regulaba el vuelco de fluentes de los saladeros de carnes y pescado ubicados sobre los márgenes de los ríos Matanza y Riachuelo de la capital federal. Entonces, imagínense, allá por 1878, recién se estaba comenzando con la concientización del marco que tiene que ver legal con la preservación de los recursos. Profe, Sí. hay un alumno que solicitó unirse y todavía A ver, no aguarda. Sí. me avisa para ver si no se pierde clase. Sí, gracias por tu aclaración. Lo que pasa es que tengo... Bien. No. A ver. A ver, decirle que se... A ver. Ahí está. Bien. Estaba pantalla completa y Manuel, te pido disculpas. Manuel, buenas tardes. Bueno, entonces seguimos. Gracias por avisar. Bueno, entonces estábamos mencionando que allá por 1888 fue la primera ley nacional que regulaba el cuidado de los efluentes de los saladeros de carne y pescado ubicados sobre los márgenes del río Matanza y Riachuelo. Entonces, todo esto que hace al marco legal, y para vincularlo con los conceptos, antes de proseguir, y para vincularlos con los conceptos que vertimos en la primer clase, desde el punto de vista de enfoque sistémico, ¿dónde se ubicaría todo este marco legal? En el marco de ese modelo de representación de la realidad que hemos explicado en la primera clase. ¿Quién me la puede vincular? ¿Con qué parámetro o con qué elemento? Lo que estamos analizando en el día de hoy en este marco legal. ¿Dónde, en el marco del enfoque sistémico, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿dónde estamos parados? ¿Alguno que ensaye alguna respuesta? ¿Cuáles eran los elementos o los parámetros del enfoque sistémico? Teníamos sistema, propiamente dicho. ¿Qué más? Entradas, salidas, retroalimentación y el último. ¿Cuál era el último elemento para tener en cuenta en el enfoque sistémico? ¿El último o el último que me falta mencionar? La verdad no me acuerdo. Si no. Bueno, no, estamos para repasar en este momento, por eso les hago la pregunta para ir conectando los distintos temas que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Entonces, desde el punto de vista del modelo de enfoque sistémico, teníamos sistema, entradas, salidas, retroalimentación, y el último de los parámetros era entorno. Entonces, lo que estamos analizando en el día de hoy se encuentra en el entorno, que es la legislación al cual el marco legal, o sea, los entes que fijan las normativas, el Poder Ejecutivo,
que fija las normas ambientales, que va a ser a las cuales este sistema de empresa u organizacional se va a tener que ajustar en cuanto a su proceder desde el punto de vista de la gestión ambiental. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora se ubica en el entorno. Son las leyes que se encuentran vigentes para la regulación de todas las cuestiones medioambientales. Como decíamos entonces, allá por 1878 fue la primera, seguimos adelante. Esperen que está un poco lenta. Entonces, allá por 1878, promulgada finalmente a través de la ley 2797, se dicta en 1891 la ley de purificación de residuos cloacales industriales que se arrojan a los ríos. Y ahí tenemos el articulado 1, 2 y 3 y 4 que el Poder Ejecutivo reglamentó. En esta placa vemos un resumen bastante pormenorizado y dividido por recurso, llámese agua, aire, fauna, flora, suelo, áreas protegidas, subsuelo y energía, una serie de normativas que hacen al marco legal ambiental. No vamos a mencionarlas porque sería muy tedioso. Ustedes tienen aquí un compendio bastante completo de este marco legal, de leyes nacionales. Como les decía, hay distintos estamentos. Hay leyes nacionales, provinciales y de jurisdicción municipal. También tenemos los tratados internacionales en cuanto a temática, agua, aire, fauna, flora, residuos y sustancias, en cuanto a los tratados que fueron categorizados por leyes que están aquí indicadas. En cuanto al aire, llámese vinculadas al ozono o al cambio climático. En cuanto a la fauna, también hubo tratados internacionales relacionados con este tema. En cuanto a la flora, residuos y sustancias, aquí están indicadas, a través de qué ley se materializó ese tratado y el convenio que fue finalmente aprobado. Después habíamos comentado, en base a los distintos estamentos o niveles jerárquicos a niveles nacionales, provinciales y municipales, tenemos esta serie de normativas a nivel provincial. En cuanto a la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires tenemos estas dos leyes madres que le dan marco a las leyes del medio ambiente, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos esta otra, y así sucesivamente. Por provincia están indicadas las normas o las leyes con sus decretos correspondientes y el nombre de la ley vinculada a cada una de estas. Nosotros en particular, al final de esta presentación, vamos a vamos a profundizar en esta ley 11.459, Ley de Erradicación Industrial, sobre la regulación de las instalaciones de industrias. Vamos a ver un ejercicio de aplicación en el módulo 1, parte B, que ustedes van a tener que resolver y cuyo ejemplo ya está cargado para que ustedes se guíen en el campus virtual. Seguimos adelante. También tenemos en el Código Civil articulados que están relacionados con el medio ambiente, específicamente el artículo 2618, donde el Código Civil trata las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, y no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediaria autorización administrativa para aquella. Por ejemplo, ¿quién me puede dar algún ejemplo de que podría aplicar este artículo del Código Civil? ¿Sobre qué tipo de establecimiento podemos pensar que podría ser pasible la aplicación de este artículo en algún tipo de actividad de uso corriente, en algún casco urbano? ¿Quién me puede dar un ejemplo?
Y cualquier fábrica que esté medianamente en la ciudad, digamos, que por ahí tenga ruidos excesivos o vibraciones, podría entrar. Por ejemplo, ¿en qué rubro o qué ejemplo de actividad podrías vincular este tipo de molestias? Bueno, nosotros, ustedes y nosotros hemos experimentado también en nuestra juventud, ustedes son más jóvenes que yo, obviamente, los boliches bailables, ¿o no? Que ahora están pasados de moda y que ya es difícil encontrarlos habilitados o en funcionamiento, peor aún en esta etapa de pandemia. Pero los boliches bailables son aquellos establecimientos donde las molestias pueden provocar, las molestias relacionadas con los ruidos y las vibraciones de su energía de decibeles del sonido, pueden provocar a los vecinos circundantes. Entonces, no, hay una oficina municipal que se llama Ruidos Molestos, que trata justamente estos temas de denuncias de vecinos que son perjudicados por el funcionamiento de esta actividad. ¿Alguna otra que me puedan mencionar como ejemplo? Sitios de construcción, por ejemplo. También, empresas constructoras, ¿te referís, Franco? Claro, sí, sí. Perfecto. Empresas, edificios en construcción, que se encuentran también en distintas zonas o puntos de la ciudad del casco urbano, que también pueden provocar daños a los vecinos, como así también ustedes habrán pasado infinidad de veces por la reserva ecológica del puerto de la ciudad de Mar del Plata, ¿o no? Sí. Bueno, ahí hay un olor característico relacionado con las harinas de pescado, donde el humo, el calor y los olores son característicos de esa zona de la ciudad de Mar del Plata, de la Banquina Puerto, donde cada vez que nos dirigimos hacia Punta Mogotes o regresamos desde esa zona turística de la ciudad de Mar del Plata, depende de las direcciones del viento, podremos padecer los olores característicos del funcionamiento de las actividades fabriles que se encuentran en ese lugar de la ciudad de Mar del Plata. Entonces también aplica este Código Civil, el artículo 2618, a ese tipo de plantas fabriles. Entonces seguimos adelante. El artículo 1113 también es otro ejemplo de un artículo del Código Civil que trata las cuestiones o las legislaciones ambientales. En particular, trata la obligación del que ha causado un daño y se extiende a los daños que causaron los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirva o que tiene a su cuidado. Entonces, en los supuestos de daños causados con las cosas que fueron perjudicadas, el dueño, para eximirse de la responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. Entonces, trata específicamente de la responsabilidad del daño ambiental, en este caso, que puede llegar a provocar en forma voluntaria o involuntaria por parte de cualquier persona que se encuentra dentro de la jurisdicción que estemos tratando. Seguimos adelante. El Código Penal también trata en su capítulo 4 delitos contra la salud pública, envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. En su artículo 200 lo reprime con reclusión o prisión de 3 a 10 años. El que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales. ¿Algún ejemplo que ustedes me pueden vincular con alguna actividad de algún sistema, empresa que puede llegar a caberle este articulado por la actividad misma que desarrolla? ¿Qué tipo de rubro podrían llegar a provocar adulteración de alimentos, aguas potables, medicinales? Bueno, todos los que tienen que ver con estas áreas. ¿Y alguna en particular que me puedan dar algún ejemplo? Puede ser alguna planta de tratamiento de cloacas o algo así, no sé bien cómo se llama el rubro. Sí, sí. O sea, vos mencionás a alguna planta que se dedique a tratar los efluentes industriales. Claro, claro, algo así.
Bueno, sí, bueno, acá en la ciudad de Mar del Plata tenemos la planta donde en su momento funcionó sobre la costa, pasando la zona de Camet, la Yendo- planta de sí, tratamiento. yendo para Santa Clara. Claro, exactamente. Esa es la que Entonces, quería bueno, decir, no sabía cómo se llama o qué es lo que hace. sí, la planta, ahora está, el EDAR se llama, la planta y fue trasladada cerca de ese punto y actualmente está en funcionamiento también cerca de esa zona, al ADA 601. Bueno, también aplica el ejemplo que vos mencionás, Franco, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto, Franco, gracias por tu participación. Y también tenemos, volviendo a las placas del Código Penal, el artículo 203, que dice que cuando alguno de los hechos previstos fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión, también va a resultar de una multa si no resultar en enfermedad o muerte de alguna persona, que le cabría otro tipo de sanción. Entonces, como ven, todo lo que estamos tratando en nuestra asignatura tiene un marco legal bastante extenso. También tenemos un pacto federal ambiental sancionado en el año 93, ratificado a través de la ley 25675, donde en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, se dicta este pacto donde las autoridades signatarias declaran, considerando que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección ambiental, etcétera, 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 promueven políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas, promueven unificación y coordinación concentrando al máximo todos los esfuerzos y reconocer el Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental. En cuanto a la legislación ambiental, seguimos adelante, tenemos también desde el punto de la perspectiva de la Constitución Nacional, la reforma del año 94, que encomienda al Estado proveer a la protección del derecho al ambiente, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, la preservación de la diversidad biológica, la información ambiental, la educación ambiental, que es lo que estamos haciendo nosotros en particular nuestra asignatura para con ustedes, principio del desarrollo sostenible y sustentable, derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y la obligación de recomponer el daño ambiental. Entonces, ya a través de la reforma del año 94, a través de la reforma del año 94, ya en forma explícita se incorpora a la Constitución de la Nación Argentina. También introduce la modalidad de facultar al gobierno para fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental para todo el país. Finalmente reitera, a ver, voy a correr, finalmente reitera la prohibición de introducir al país residuos actual o potencialmente perjudiciales para el suelo o los recursos que estemos tratando. Vamos a continuar con la siguiente placa. En la Constitución Nacional, a partir de esta reforma del año 94, se incorpora el artículo 41, donde explícitamente se menciona que todos los habitantes gozarán del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema empresa, llámese cualquier empresa que utiliza recursos, lo haga de una manera responsable, no derrochando los recursos por X motivo. Esto es, por ejemplo, una empresa que se dedica al lavado de autos, en la ciudad de Mar del Plata, vamos a bajar a tierra este artículo 41. ¿Qué queremos decir? Que, por ejemplo, este lavadero de autos que yo estoy poniendo como ejemplo, ¿qué recurso utiliza para el desarrollo de su actividad? Les pregunto. El lavadero de autos,
que podemos ver en cualquier punto de nuestra ciudad de Mar del Plata. ¿Qué recurso utiliza para desarrollar su actividad? Y principalmente el agua y productos químicos, supongo. Perfecto, perfecto, Tomás. Entonces, el agua, vos lo dijiste muy bien, es el recurso por excelencia que utiliza este lavadero de autos. Ustedes saben muy bien que el agua es un recurso escaso, no es, por más que ustedes en sus respectivos domicilios abran el grifo y sale, salvo causas de fuerza mayor de la empresa prestataria del servicio, no hay problemas con la provisión del agua, salvo en periodos de alta temporada, donde en algunos sectores se provocan cortes de servicio por la sobredemanda en nuestra ciudad de Mar del Plata. Entonces, tenemos el deber de preservarlo. Este artículo 41 tiene que ver entonces con concientizar la necesidad de preservar el recurso, en este caso del ejemplo que les estoy dando, que sería el agua, para el desarrollo de esta hipotética actividad del lavadero de auto. Entonces, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Entonces, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de sistema de empresa podrá entonces utilizar recursos, acuérdense el enfoque sistémico, los recursos son las entradas que utiliza la empresa y los recursos propiamente dichos están en el entorno. La empresa lo que hace es tomarlos del entorno e introducirlos a través de la entrada. En este caso del lavadero de autos será el agua, la energía, los productos químicos que vos, Tommy, has comentado, también utiliza como entradas, y en las salidas tendremos entonces los residuos que generará este lavadero de autos como consecuencia de su actividad. Serán residuos líquidos y sólidos. Entonces, volviendo al tema del artículo 41, ya crea conciencia ambiental a partir del deber de preservar los recursos que satisfagan las necesidades. Entonces, cuando hablamos de necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, es utilizarlos en la justa medida para no sobredemandarlos y que se produzca un potencial agotamiento de estos recursos para nuestras generaciones futuras. Entonces, las autoridades, aquí está indicada, deberán proveer la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la información y educación ambientales. Les pregunto, ¿las autoridades proveerán a la protección de este derecho en el marco del enfoque sistémico y en el ejemplo que les acabo de dar del lavadero de autos? ¿Qué autoridad se imaginan podría controlar que ese lavadero de auto utilice el recurso agua como corresponde? ¿Qué ente se les ocurre? Podría... Tenés dos opciones. Por un lado la municipalidad, pero yo creo que le va a costar más, y el indicado, el que puede ver bien el consumo, es la empresa que provee el agua. OCE, ¿no? Es en Mar del Plata, por ejemplo. Bueno, muy bien tu apreciación, Augusto. Fue muy elocuente tu respuesta, considerando que justamente Obras Sanitarias es la ente prestataria del servicio, y lo que hace, en este caso Obras Sanitarias, va a ser premiar a la empresa con una disminución o una bonificación llámese disminución en su cargo por la utilización del agua. ¿En qué caso? Si realiza un consumo por debajo del histórico que realice este lavadero de auto. Entonces, de esa manera va a premiar con un beneficio en su boleta de facturación para este establecimiento en el caso de que realice un consumo responsable de este recurso escaso agua. Entonces, y también, como vos muy bien marcaste, la municipalidad va a ser a través del área de gestión ambiental. Hay un área de gestión ambiental que se encarga entonces de preservar y de las autoridades, llámese, pertinentes para controlar la protección de este derecho.
Entonces, continuando con las placas de Constitución Nacional, artículo 29, también entonces corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Y se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Entonces ya como ven, en el año 94, en forma explícita, se traslada esta conciencia del marco legal ambiental a la Constitución de la Nación Argentina. Vamos a seguir adelante. La aplicación de la legislación sobre la evaluación de impacto ambiental tiene que estar relacionado con en qué estado actual estamos. Bueno, podríamos decir que hay deficiencias en el control en cuanto a escasez de infraestructura, técnicos humanos y también debido a la corrupción. Un ejemplo pragmático de esto que estamos mencionando es el Riachuelo, donde, bueno, ahí seguimos padeciendo la falta de control para no agravar más la contaminación de ese curso de agua, por distintas cuestiones que no voy a profundizar, tampoco es el objetivo de esta ponencia, simplemente poner como ejemplo que la situación actual tenemos o padecemos deficiencias en el control. ¿Algún otro ejemplo que ustedes me puedan mencionar que se les ocurra en cuanto a este tipo de faltas de control sobre la falta de aplicación de la legislación de la evaluación de impactos ambientales? ¿Alguno que se les venga a la memoria? Bueno, acá en Mar del Plata tenemos, vos has mencionado, Franco, la planta de estación de tratamiento de efluentes cloacales que se encuentran pasando Camet. Y yo mencioné también la Banquina Puerto, donde tenemos un polo industrial de empresas pesqueras. Bueno, no sería la primera vez que esas empresas pesqueras no vuelcan, no destinan sus residuos líquidos a los cuerpos receptores debidamente autorizados y los realizan a cuerpos receptores no autorizados, esto es, a conductos quizá pluviales que tienen descarga directa al mar. Entonces, ha habido casos donde también se ha producido esta situación y que por las faltas de control, hasta que fue detectada, se ha padecido este tipo de volcamientos clandestinos por parte de empresas que se encuentran localizadas en ese punto de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, siguiendo adelante, también tenemos problemas relacionados con la falta de registro de datos, Perdón, Sí. una duda. Todo esto, las deficiencias de control, estos problemas, ¿son todos en relación, digamos, a la misma empresa, o no? Sí, Son sí. deficiencia de control de la empresa. Sí, No, efectivamente. son de la empresa. Continuando entonces con los problemas que padecemos en cuanto a las cuestiones de, llámese, la aplicación de la legislación sobre la evaluación del impacto ambiental. Tenemos problemas relacionados con la falta de registro de datos, hay datos que no están blanqueados, que faltan volcarlos a una base de datos para poder tomar cartas en el asunto. También faltan profesionales formados en la materia, tampoco se imparte la educación pertinente en los niveles inferiores, ya ves, en los niveles primarios y secundarios. Hay carencia de homogeneidad de criterios analíticos en cuanto a normas y métodos, faltan programas con plazos concretos por parte de los entes gubernamentales y hay una falta de continuidad por parte también de quien realice alguna gestión de medioambiental a nivel gubernamental para dar una continuidad a lo largo del tiempo. En cuanto a tendencias, tenemos las tendencias a las cuales apunta la normativa de la gestión ambiental y toda esta conciencia de medio ambiente que queremos, que estamos teniendo a partir de
de estos últimos años tiene que ver con aproximarnos a las normas internacionales desde nuestro país, adoptar medidas más severas para aquellos que la infringen, mayor exigencia sobre emisiones a la atmósfera, por ejemplo, para aquellas empresas industriales que emiten efluentes de orden gaseoso y que contaminan el medio ambiente, como por ejemplo las emisiones de ozono, de anhídrido de CO2 que han provocado el agujero de ozono y que debemos dar la debida atención para no agravar esta situación. También la tendencia tiende a producir, a la producción del sistema empresa basado en tecnologías limpias. ¿Cuáles son estas tecnologías limpias? ¿Algún ejemplo que me puedan dar? ¿Han escuchado producción basada en tecnologías limpias? Relacionado a la energía limpia. Sí, O sea, exactamente. todo lo que es energía solar. ¿Podés repetir que salió cortado? No, o sea, digo, todo lo que es energía eólica, energía solar. Muy bien, Franco. Muy bien tu ejemplo de energías, de tecnologías basadas en energías limpias, eólica, solar. También tenemos las energías que nos proveen los diques, el recurso hídrico. Entonces, la producción de los sistemas empresas basados en este tipo de tecnologías también serán tendencia para reducir el impacto ambiental, como también es necesaria una reducción de la generación de los residuos con conciencia medioambiental que vamos a ver más adelante los conceptos relacionados con el sistema de gestión ambiental que va a permitir llegar o alcanzar en alguna medida este objetivo. También tiene que ver con el control más exhaustivo de cuerpos receptores. Esto lo hace la empresa prestataria del servicio aquí en Mar del Plata, como lo es Obras Sanitarias, que mencionó Augusto, donde preserva las redes cloacales, que es el cuerpo receptor al cual convergen todos los efluentes que generan las distintas empresas, llámese entonces. Y también, por último, la preocupación empresarial por temas y política ambiental será otra de las tendencias que ya estamos tratando de implementar a nivel conciencia de todas las organizaciones del espectro de industrias, comercios y todo lo que aquello que genera en mayor o en menor medida algún tipo de impacto medioambiental. Vamos a ver a continuación cómo se realiza una evaluación de impacto ambiental en la práctica. El procedimiento previo a la erradicación, al pedido de erradicación, si ustedes fueran un empresario que quiere erradicar una empresa X en algún punto de la ciudad de Mar del Plata, esto es en el marco de la provincia de Buenos Aires, bueno, el procedimiento previo a realizar todas las tramitaciones de rigor van a tener que someterse a un marco legislativo donde las autoridades pertinentes, en este caso la municipalidad, les va a solicitar la tramitación del uso del suelo, es decir, de la habilitación, y van a tener que realizar una serie de trámites administrativos previos a el inicio de las actividades. En el caso concreto del tema que nos aborda, que es desde el punto de vista ambiental, toda obra o actividad que se encuentra en el partido General Porredón, en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el territorio de la nación, que pueda llegar a ser susceptible de degradar el ambiente o sus elementos o afectar la calidad de la vida de la población en forma significativa, deberá realizar un estudio de impacto ambiental, que estoy recuadrando con el mouse, donde ese estudio de impacto ambiental deberá ser realizado por un profesional entendido en la materia, deberá completar una declaración jurada, donde
vamos a tener que completar una serie de requisitos determinados por la ley en particular, sin hacer mención a cuál de ellas la ley que vamos a ver acto seguido en las placas siguientes, mínimamente pide una descripción del proyecto, identificará las consecuencias y, en el caso que las tenga, acciones mitigatorias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de, por ejemplo, bueno, en el caso de la minería, tenemos, han sentido nombrar en el caso de el pedido de alguna multinacional que quiera realizar la explotación de algún producto relacionado con la minería en alguna provincia de nuestra República Argentina, tiene que realizar este tipo de estudios de impacto ambiental para poder entonces realizar la explotación de una determinada mina. Entonces, vamos a realizar finalmente la evaluación y se realizará un diagnóstico de impacto ambiental con la aprobación final o el rechazo del pedido que realice cualquier empresa para poder... Una pregunta. Sí. A ver, ¿qué tamaño tiene que tener una empresa o qué tamaño tiene que ser la inversión de una empresa para estar sujeta a una evaluación de impacto ambiental? Porque ¿qué evaluación de impacto ambiental le puedes hacer, por ejemplo, si vas a poner un supermercado o un local de ropa? No es lo mismo que si vas a construir un centro logístico o alguna empresa industrial, alguna planta industrial. Excelente tu pregunta, Augusto, porque me das el pie para responderte con lo que viene a continuación. Hay una polinómica que vamos a utilizar en el marco de la ley 11.459, que una polinómica que es una fórmula donde intervienen varios factores y que cualquier establecimiento, llámese cualquiera en su tipo, va a tener que someterse a esa evaluación para determinar la actividad inocua o no de su pedido de habilitación. Entonces, esa ley, en el marco, la 11.459, con su respectivo decreto reglamentario, vamos a tener que someternos a esta normativa para determinar el nivel de complejidad ambiental de cada uno de los rubros que tengan la intención de radicarse en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Augusto, respondiendo a tu pregunta, sigo adelante. Esta es la polinómica, la sigla NSA, o la variable que vamos a calcular, a tener que calcular para cada uno de los establecimientos que quieran radicarse en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para calcular su nivel de complejidad ambiental, que es una métrica, un indicador que surge de la ley que les acabo de mencionar, 11.459, con su decreto reglamentario 1741/96, y se lo puede definir como el grado de potencialidad de producir un daño ambiental propio de una ubicación o establecimiento determinado. Me parece que apuntaba a esto tu pregunta, ¿verdad, Augusto? Sí, tardo siempre, se me tarda en desactivar el micrófono, pero sí, era esto. Perfecto, ahora seguimos adelante con la explicación y vamos a ver cómo calcular el nivel de complejidad ambiental para cada establecimiento en el marco de esta ley 11.459 y donde ustedes van a tener un ejercicio de aplicación práctica en el módulo correspondiente. Entonces seguimos adelante. El cálculo de nivel de complejidad ambiental, ¿de qué se trata? Se trata del mismo cálculo para todas las compañías y empresas donde el porcentaje barra índice resultante surge de la interacción de distintos factores, como ser actividad que desarrolla la empresa en esa ubicación, zona donde está ubicada, llámese industrial, residencial o mixta, tipo de riesgo, cantidad de empleados, entre otros. Cuando hablamos
de actividad que desarrolla en esa ubicación, bueno, va a ser cualquier tipo de actividad la que vamos a analizar, desde un café bar hasta una fábrica de harinas. Cuando hablamos de la zona donde está ubicada, en el partido de General Porredón tenemos el Parque Industrial General Sabio, donde tenemos un polo industrial exclusiva para el desarrollo de actividad de las distintas empresas que desean realizar algún tipo de actividad, valga la redundancia, industrial. Y también tenemos las zonas residenciales o mixtas, donde conviven las viviendas de nuestros vecinos de la ciudad de Mar del Plata con empresas industriales. Por ejemplo, la zona puerto de la ciudad de Mar del Plata, ahí encontramos viviendas que conviven con plantas pesqueras. Entonces, le pregunto, ¿qué será este nivel de complejidad ambiental? ¿Va a dar mayor o menor si estoy hablando del Parque Industrial General Sabio o del centro de la ciudad de Mar del Plata? Supongo que cuanto más lejos de la zona urbana será menor la complejidad. Perfecto, Tomás, vos lo has dicho, muy bien. Entonces, volvemos al análisis de la polinómica. Va a tener en cuenta la actividad, la ubicación, la zona donde está ubicada, tipos de riesgo que tienen que ver con si es de riesgos de explosivos, si tiene que ver con riesgos químicos, si tiene que ver con riesgos bacteriológicos, etc. También tendrá que ver con la cantidad de empleados, entre otros. Vamos a ver a continuación un poco más en detalle la fórmula de cálculo. Entonces, el nivel de complejidad ambiental es igual a RU más LO más DI más ER más RI. Vamos a explicar cada uno de estos términos a continuación. Entonces, el componente RU, rubro o actividad, se determinará en función de uno de los 4 grupos de actividades contemplados en el anexo 3 del decreto. No se preocupen ahora en cómo encontrarlos, porque hay un ejemplo resuelto en el campus que ustedes, cuando realicen la ejercitación, pueden apelar a ese ejercicio modelo para resolver el del módulo 1 parte B. Entonces, vamos a ver el componente rubro, entonces, como determinación en función de uno de los 4 grupos de actividades contemplados en el anexo 3 del decreto. El componente LO tiene que ver con la localización del establecimiento. Esto es, dependerá de si la actividad se desarrolla o no en un agrupamiento industrial o en jurisdicción portuaria o cerca del casco urbano. Entonces, en cuanto a la localización, como vos bien dijiste, Tomás, la localización va a incidir en ese aspecto en cuanto a si está más alejado del casco urbano o cerca del casco urbano. Entonces va a impactar directamente en este término la localización del establecimiento. Esperen que tome un poquito de agua. Entonces, esta localización, estamos en el punto de localización, tendrá que ver con zona parque industrial, donde, como vos bien dijiste, el impacto, el valor que, si estoy pidiendo la radicación de una industria en el parque industrial, el valor que va a adoptar va a ser, después lo van a ratificar ustedes con el ejercicio, va a ser el valor de 0. Ahora, si estoy en una industrial exclusiva o rural, el valor que adoptará será 1, y si estoy en el resto de las zonas, un valor de 2. También tiene en cuenta la infraestructura de los servicios de la zona, si tiene agua, cloaca, luz y gas.
Para cada carencia de cada uno de ellos se asignará 0,5. Seguimos adelante. En cuanto a... Y antes de continuar, en cuanto al rubro, de acuerdo a la clasificación internacional de actividades, dijimos que hay 4 grupos. Entonces, dependerá teniendo en cuenta las características de las materias primas que se empleen, los procesos que se utilicen y los productos elaborados. Entonces, esos grupos, si es del grupo 1, se asignará el valor de 1, si es del grupo 2, un valor de 5, si es del grupo 3, un valor de 10 y así sucesivamente. Seguimos adelante. El tercer término, DI, el componente DI tiene que ver con dimensionamiento. El término de dimensionamiento se determinará en función de la potencia activa instalada en HP y la superficie del establecimiento afectada a la producción. Esto es, teniendo en cuenta lo siguiente, por ejemplo, la cantidad de personal. Tiene que ver en este ítem de dimensionamiento, donde en función a la cantidad de personal, hasta 15 empleados adoptará el valor de 0, entre 16 y 50 el valor de 1, entre 51 y 150 empleados el valor de 2, entre 151 y 500 el valor de 3, y más de 500 el valor de 4. Si analizamos la potencia instalada, será hasta 25 HP el valor de 0, de 16 a 100 el valor de 1, de 101 a 500 el valor de 2, mayor de 500 el valor de 3. Y también dijimos que va a tener que ver con la superficie del establecimiento afectada a la producción. Si realizamos la relación entre superficie cubierta del establecimiento y la superficie total, si este coeficiente da hasta 0,2, el valor que va a adoptar este término será 0, entre 0,21 y 0,5 el valor de 1, entre 0,51 y 0,81 el valor de 2, y entre 0,81 y 1 el valor de 3. Entonces, como ven, este componente de dimensionamiento va a ir sumando en distintos rubros, llámese personal, capacidad instalada y relación de superficie cubierta y superficie total, que va a ser colocado en este tercer término. Seguimos adelante con el componente efluente residual, esto es, efluente que tiene en cuenta el efluente, el residuo y las emisiones. Entonces, este componente se determinará en función de 1, la generación de residuos especiales o no especiales en el proceso industrial; 2, en la generación de efluentes líquidos con o sin necesidad de tratamiento previo; y 3, en la emisión de gases de combustión de gas natural y o vapor de agua o de otros componentes. En este término de ER vamos a adoptar la clasificación tipo 0, 1 o 2, según el siguiente detalle que ustedes después van a encontrar en la normativa. Tipo 0, por ejemplo, sólidos y semisólidos asimilables a domiciliarios, es decir, el tipo más inocuo. El tipo 1, que tendrá, por ejemplo, en términos de residuos sólidos, resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 o tipo 1, es decir, que no contenga residuos especiales o de establecimientos que pudieran generar residuos especiales. Y del tipo 2 van a ser, en este caso, los que puedan contener sustancias peligrosas. Entonces van a, de acuerdo al grupo o al tipo de ER que pertenezca, va a tener un puntaje correspondiente. Si es del tipo 0, se le asignará el valor 0. Si es de tipo 1, se le asignará el valor 3. Y si es del tipo 2, que es el más peligroso, se le asignará el valor de 6. Entonces, en aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento corresponden a una combinación de más de un tipo, se le asignará el tipo del mayor valor numérico. Entonces, como ven, ustedes van a tener que analizar
el tipo de residuo que emite ese sistema empresa para poder categorizarlo y darle un puntaje respectivo, correspondiente. Y por último tenemos el factor RI, donde se determinará en función a los riesgos potenciales de la actividad, a saber, incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos sometidos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante. Entonces, en este caso, vamos a analizar en cuanto al riesgo, se tendrán en cuenta los riesgos específicos que pueden afectar a la población o al medio ambiente circundante. Dijimos, se va a asignar un punto por cada uno de estos riesgos presentes. Entonces, si posee riesgo por aparatos sometidos a presión, acústicos, sustancias químicas, de explosión e incendio, por cada uno de estos riesgos presentes irá aumentando en una unidad. Entonces, una vez obtenido la polinómica, arrojará un resultado que podrá ser categorizado o enmarcado en alguna de estas tres categorías. Las categorías de industria se agrupan a partir del índice resultante de nivel de complejidad ambiental. Entonces, si la suma total de nivel de complejidad ambiental de esa actividad suma hasta 11 puntos, es de primera categoría y corresponde a esa categoría de empresa inocua. Si pertenece a la categoría 2, entonces es porque el nivel de complejidad ambiental cayó en el intervalo que va entre mayor a 11 y menor o igual a 25. Y por último, tenemos aquellas industrias o empresas o organizaciones con actividades cuyo NSA es mayor a 25, que es el peor de la categoría de las industrias, donde tenemos un impacto ambiental significativo por el desarrollo de sus actividades. Entonces, aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque elaboran y o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química o infecciosas, o carcinógenas y o radioactivas y o generan residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la ley 11720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante, entonces son consideradas en esta tercera categoría independientemente de su nivel de complejidad ambiental. Entonces, todo este conjunto de empresas que pueden llegar a manejar este tipo de sustancias son independientes de este cálculo y se encuadran directamente en la categoría 3. Entonces, hecho esta aclaración, les hago una pregunta. Si han comprendido cómo calcular el nivel de complejidad ambiental en el marco de esta ley 11459. Sí, todo bien. Bien. Augusto, ¿responde a tu pregunta inicial? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, Augusto, perfecto. Y por último, un concepto que hace al marco, a las normas propiamente dichas y al marco legal, que vamos a profundizar en el módulo siguiente, no, en el módulo 2, tiene que ver con las normas ISO, donde vamos a introducir el concepto de normas, ahora ya que estamos en este marco normativo, donde en 1996 la Organización Internacional de Normalización, asimilada a las siglas ISO, apoyada en la experiencia de una norma anterior, esto es, las normas ISO 9000 de calidad, aprueba una serie de normas ISO 14000 de gestión ambiental, que son muy conocidas en la jerga de las cuestiones del cuidado del medio ambiente, donde ese mismo año, en 1996, las normas IRAM las aprueba como norma de uso en la República Argentina. Esto es a modo informativo y ya que estamos hablando de normas, y vamos a profundizar este tema en el módulo número 2, por eso
yo no voy a seguir adelante con la profundización de las normas ISO. Ustedes ya habrán escuchado hablar de las normas ISO 9000 de calidad. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna organización que tiene acreditada o aprobada por parte de la empresa, implementadas un sistema de gestión de la calidad a través de las normas ISO. No sé, les pregunto si ustedes han tenido contacto en alguna oportunidad con las normas ISO. Yo personalmente no. Bueno, Sí, yo sepa no. Franco, me decías que vos tampoco. Claro, que yo sepa no, por lo menos. Bueno, cuando ustedes se empleen o trabajen en alguna organización, esa organización tendrá como acabamos de ver, un impacto ambiental que podrá ser inocuo o perjudicial para el medio que lo circunda. En consecuencia, tenemos que tener en claro que hay normas voluntarias, en este caso las normas ISO, que nos van a ayudar a implementar un sistema de gestión ambiental para amortiguar, para disminuir o amenguar el impacto de este funcionamiento de ciertas actividades que son categorizadas como 2 y 3 y que pueden llegar en alguna medida impactar negativamente en el medio ambiente. Entonces, estas normas, en el caso de la gestión ambiental, son las normas ISO 14000 que nos van a permitir, que vamos a verlas en el módulo número 2, ver cómo se implementa un sistema de gestión ambiental en el marco de una organización. Entonces, con esto hemos concluido, no sin antes mencionar que en el 2004 se aprueba la primera revisión de la norma a través de la norma ISO 14001. ¿Alguna duda o consulta de este disparador de teoría? De mi parte no. Bueno, y para terminar, voy a compartir el trabajo práctico que ustedes van a tener que desarrollar. Voy a cortar, ahí está. Este es el módulo 1, parte B, que van a tener que desarrollar en base a este módulo que acabo de explicar en el día de la fecha, donde los temas principales son marco normativo, legislación ambiental y normas ISO. Entonces, el objetivo de este módulo tiene que ver con comprender el marco normativo de las cuestiones ambientales, identificar la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, aplicar a casos sencillos los conceptos teóricos incorporados. Entonces tenemos la bibliografía que tiene que ver con apuntes de cátedra, PowerPoint que acabo de explicar en esta teleclase y los sitios de internet relacionados. Como siempre, y le comento a Augusto, esta es la estructura general de nuestros trabajos prácticos, donde vamos a tener preguntas orientadoras para fijación de los conceptos impartidos. En el ejercicio 1, ustedes van a tener que desarrollar y en base a la lectura más pormenorizada de esta normativa, responder a estas 3 preguntas que hacemos en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 2, la idea es que en base a una hipotética empresa y con datos oportunamente dados en esta ejercitación, ustedes calculen lo que acabamos de mencionar en la última parte de la presentación con el nivel de complejidad ambiental. Entonces van a tener que tomar vista del ejercicio resuelto y en base a lo que explicamos en el día de hoy, responder a cada una de estas preguntas y consignas de este ejercicio número 2. En el ejercicio 3 es un trabajo de investigación de Internet que ustedes van a tener que realizar, y en el ejercicio 11 responder un cuestionario en base al video que está ya cargado en el campus y que solo les demorará y les demandará 7 minutos tomarle vista de este video y responder
esta serie de preguntas. Entonces, todas estas actividades y ejercitaciones hacen al módulo 1, parte B. ¿Alguna duda o consulta? No, todo bien. Bueno, alguna, en general, ya sea de lo que vimos en la primera clase y lo que vimos en esta, antes de cerrar la ponencia, la teleclase. Sí, una pregunta. Estaba hablando con Matías Méndez, que nos conocemos. Me dijo que ellos son 3 en el grupo. ¿Yo puedo estar con ellos? Sí, totalmente, Augusto. Sí. Genial. Perfecto. Entonces te sumo al grupo de... De Matías Méndez. Perfecto. Entonces Augusto va al grupo de Matías Méndez. Perfecto, ya te agendo, Augusto, y entonces tenemos 2 grupos y los 2 grupos entonces, vuelvo a reiterarte, Augusto, las actividades son grupales y los trabajos, una vez finalizados, se entregan en las actividades de tareas previstas como recursos en el campus virtual que tenemos a disposición. Entonces, si no hay ninguna duda o consulta, por mi parte nada más, y nos estamos volviendo a ver el miércoles que viene. Dale, buenísimo. Perfecto, el miércoles que viene veremos entonces responsabilidad social, empresaria y ambiental y ética ambiental. Entonces, para cerrar el temario del módulo 1 completo. Entonces, por mi parte nada más, les vuelvo a desear un excelente fin de semana largo, felices Pascuas y nos vemos el miércoles que viene. Gracias igualmente. Hasta Nos luego. vemos. Chao, buenas noches, chicos. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias.